¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues damos inicio a nuestra primera sesión en este retiro donde platicaremos lo que significan los procesos de duelo y cómo hacer un cierre adecuado a algunos ciclos, cómo ir trabajando. Para este fin nos va a estar acompañando el licenciado Giovanni Murillo Ávila. Él es biólogo, tanatólogo y con especialidad en adicciones y life coach, y pues bastante preparado con este tema de la cuestión de los cierres de duelo. Agradezco mucho su presencia y pues Giovanni, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido. Estamos aquí contigo a través de este medio. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo estoy muy agradecido y me siento muy honrado de poder estar aquí compartiendo este espacio, que para mí es un espacio muy especial, para mí es un espacio con muchísimo significativo, muy significativo, y pues totalmente aquí a la disposición y al servicio para poder crear algo entre todos nosotros. Me gustaría comenzar un poquito acerca de esta parte que ha sido importante para mi vida, que es esta preparación acerca de estar manejando los duelos, acerca de cómo es un duelo, en qué consisten los duelos y de qué manera podemos generar algunos ciclos, ¿no? Y para esto tengo una presentación que me gustaría compartirte, que me gustaría compartir contigo, pero justamente creo que antes de poder entrar a esta parte de compartir contigo, me gustaría que ahí donde estás en tu lugar, te permitas por un momento soltar todo, dejar todo en este instante. Nota cómo estás sentado, si es que estás sentado, si es que estás parado, también nota cómo está siendo tu postura. Y me gustaría que pudieras tener un enfoque justamente en este instante acerca de cómo estás respirando, cómo está haciendo tu respiración en este instante. Permítete unos segundos reflexionar acerca de tu cuerpo y tu respiración. No te pido que cambies absolutamente nada, solo quiero que te des cuenta de cómo estás tú en este instante para estar recibiendo justo esta información. Si llegan pensamientos, solo deja que se vayan. Muy bien. Creo que con eso es suficiente, solamente como pues para comenzar y darnos cuenta justo de cómo estamos parados, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, qué es lo que nos dice nuestra respiración. Entonces, pues me gustaría comenzar. Pedro, si me puedes ayudar por favor con la siguiente. Ok, pues yo entro con esta pregunta que es muy existencial, que para mí es súper importante que primero sepamos justamente en dónde nosotros nos encontramos, qué es lo que nosotros nos definimos y cómo nos definimos en esta parte de ser humanos. Ajá. Creo que nosotros no conocemos mucho de nosotros y vamos creando justamente con el tiempo, así como nos dice aquí la diapositiva, dice, cuando el hombre nace, no conoce sus instintos, sus facultades o su intelecto. En medida que se desarrolla y madura, los identifica, aprende a controlarlos y utilizarlos en la cultura mediante la educación. Esto quiere decir que nosotros, justo con el tiempo, vamos dándonos cuenta de quiénes estamos siendo, de cómo estamos actuando, de cómo vamos interpretando, de cómo vamos creando nuestra realidad. Nosotros como humanos somos la única especie que nos damos cuenta y somos conscientes justo de nuestra existencia. Al darnos cuenta acerca de nuestra existencia, también nos damos cuenta acerca de la existencia del otro. En este ser
es muy importante tocar el tema de la relación. Nosotros somos seres relacionales y vivimos en sociedad. Por eso es tan importante justamente la relación y esta parte de lo del duelo. El duelo es tan importante como haya sido la relación con la persona, con la circunstancia, con el trabajo, inclusive con nuestra propia salud. ¿Qué tanto nos hemos relacionado con esto? Y a partir de cuando ya no está, entonces justo es de la misma proporción la relación que nosotros tenemos con el duelo que estamos pasando. Somos unos seres de situación y esto también es un aspecto cambiante. Todas nuestras situaciones siempre están cambiando, todo el tiempo estamos en situaciones distintas. Como me gustaría expresarte que no tenemos ni un solo momento igual, no hay un solo momento que se repita, entonces no hay una sola situación que se pueda repetir. Conforme nosotros nos vamos desarrollando, vamos generando y satisfaciendo nuestras necesidades, también dentro de un aspecto cultural. Esto quiere decir que nosotros también somos arrojados justo a esta cultura y a partir de esta cultura es como nosotros encontramos nuestras necesidades y empezamos a satisfacerlas como seres humanos. Pedro, siguiente, por favor. Pedro, ¿me podrías ayudar con la siguiente? Gracias. Me gustaría hablarte acerca de los aspectos humanos de la tanatología. En este contexto, se extiende como por cultura un conjunto de valores establecidos a fin de regular su conducta en la sociedad. Cabe mencionar que esta depende del espacio y del tiempo en el que se aplique, por lo que todo el tiempo es cambiante. Todo el tiempo nosotros somos parte de esta cultura y nosotros también creamos nuestra cultura. Y lo mismo ha pasado con el aspecto de la tanatología. La tanatología hoy es una ciencia mirada desde una perspectiva completamente distinta a como fue hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, inclusive hace un poquito más de 100 años, que fue cuando empezó a existir este término de tanatología. Eh, Nuestro contexto abarca justo todo lo que nosotros nos rodea, eh, justo todo lo que nosotros somos como sociedad. Y entender también un poquito que esta cultura es algo que de alguna manera también es una limitación en todos nuestros sentidos. También en base a la cultura es que nosotros tenemos nuestras creencias, nosotros tenemos pues justamente nuestras vivencias, nosotros nos relacionamos de cierta forma también porque este es un aspecto cultural. Ajá. Así que, Pedro, ¿me podrías ayudar con la siguiente? De igual modo, nuestra cultura aporta datos sobre nuestro origen, nuestro destino, la ubicación y en una comunidad, respondiendo justamente como a estas preguntas que han existido y que seguirán existiendo, ¿no? Como quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Son preguntas muy existenciales y muy cuestionables, ¿no? Y tal vez en estas preguntas, en muchas de las ocasiones, inclusive a partir de toda nuestra historia como humanidad, han existido y me parece que seguirán existiendo algunas veces sin alguna respuesta totalmente clara. Así que, pero quiero hacerte una mirada, quiero acercarnos justamente a estos conceptos para que podamos entender un poquito más acerca de cómo está siendo la tanatología para con nosotros. Pedro, siguiente, por favor. Independientemente de nuestras interpretaciones sociales, la muerte es un fenómeno total y absoluto. Esto es un fenómeno totalmente individual y no escapamos acerca de esto. Nadie con vida en este planeta puede escapar acerca de esto. Así que creo que es necesario justamente nosotros como humanos acerca de esta conciencia de lo que está haciendo la tanatología, de lo que está haciendo la vida para nosotros. Creo que elaborar nuestro proceso de duelo, entender justamente que es un duelo a partir de una mirada tanatológica, a partir de este fenómeno que es imparable. Yo,
tú, todos nosotros y todos los que estamos aquí, en algún momento también nos tocará este tiempo y este espacio. Y es totalmente inevitable. Así que la muerte es la posibilidad que imposibilita todas las posibilidades. ¿Mm? Siguiente, Pedro. Quiero explicarte, seguramente muchos de ustedes ya saben acerca de lo que es la tanatología, ¿no? De una manera, con estas raíces griegas, ¿no? A partir de la epistemología. Eh, Thanatos, que significa muerte, logos, que significa estudio, tratado, sentido y significado de algo. De igual modo, se puede tomar como raíz la palabra sánscrita logia o loka, que significa universo, que era justamente como antes se definía, ¿no? Que era muchísimo más sencillo. Adelante, Pedro. Tanatología es la ciencia de la muerte. Esto fue acuñado a principios de los años de 1900 por un médico ruso, Elias Metchinkov. Creo que lo pronuncié bien. Y en este momento la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense. Trataba acerca de la muerte y de todo lo relativo hacia los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Siguiente, Pedro. Entre los años de 1930 y 1950, el fenómeno de la muerte quedó totalmente escondido en los hospitales. Y quiero detener un poco acerca de esto. Creo que hace no muchos años el concepto de muerte es que ha sido pues más hablado, más tratado, más reconocido en algunos lugares o en algunas culturas, inclusive dentro de nuestro país. El hablar de la muerte está prohibido. Es como si fuera totalmente un tabú. El poder tocar acerca del dolor con las personas no es algo considerado muy culturalmente. No tenemos una educación emocional acerca de cómo podemos hablar acerca de la muerte y creemos o pensamos que el tocarlo puede hacer daño. Y ahora aquí en México, pero este fenómeno quedó totalmente oculto por muchísimo tiempo. Era algo como que no se podía tocar, como haciendo parte acerca de un respeto, ocultando justamente lo que estaba haciendo como tal. Adelante, Pedro. A mediados del siglo pasado hubo dos médicos, psiquiatras, ¿no? Que fue Eliezer y Elizabeth Kubler. Ellos tuvieron muchísimo tratamiento acerca de con muchos pacientes terminales y empezó a darse un sentido completamente distinto. Para nosotros, en la tanatología, lo que fue Elizabeth Kubler es una persona que destacó, que a través de sus libros pudo tocar y sensibilizar al mundo entero y darle una mirada completamente distinta, no solamente acerca de la muerte, sino también acerca de cómo tratar a los pacientes y cómo los pacientes moribundos también dejaban todo este legado. Más adelante quiero compartirles un libro, justamente el de Elizabeth Kubler, me gustaría regalárselos, que es el libro sobre la muerte y los moribundos, pues para podernos contextualizar un poquito más. Pero todos estamos agradecidos, muy agradecidos con Elizabeth Kubler, que fue justamente como la raíz acerca de todo lo que es la tanatología, con una mirada súper distinta, con una sensibilización y con una humanidad muy, muy grande, dejando un legado ahora en el mundo entero. Siguiente, Pedro, por favor. Acerca de esta parte, nosotros somos seres holísticos y en muchas de las ocasiones creemos que podemos sanar solamente como una de las cosas, en muchos de los aspectos o en muchas de las cuestiones. Estas partes son como divididas y se ven como distintas o diferentes a nosotros mismos. Entonces, quiero hablarte de 5 planos, que es el plano físico, el plano mental, el plano emocional, el plano energético, pero sobre todo para mí es muy importante el aspecto espiritual.
Y pareciera que en algunas ocasiones solamente como nos ubicamos o queremos sanar solamente una parte tal vez cognitiva, como lo es en muchas ocasiones, esta parte de estar en lo razonable, ¿no? Razonando demasiado, como queriendo entender, o nos preguntamos cosas con respuestas que a veces no tienen contestación, y justo esto nos puede generar un total caos. Entender que nosotros somos seres holísticos y que somos mucho más allá de la suma de nuestras partes. Adelante, Pedro. La palabra duelo viene justamente de dolor. Y nosotros, como especie, como humanidad, eh, tenemos dolores completamente distintos. Uno de los dolores que justamente a veces nos detiene, inclusive más que un dolor físico, tiene que ver con un dolor emocional. Cuando a veces también no nos atrevemos a mirarnos, a sentirnos, a detectar, a desmenuzar un poquito acerca de eso. Y en muchas de las ocasiones este es un tabú, ¿no? Crecemos como, no sé, en este aspecto cultural acerca de tal vez que los hombres no deben de sentir o que los hombres no deben de llorar. Y tenemos muchas introyecciones que han pasado de generaciones en generaciones. Y en algunos casos el dolor se ve mal. No es como muy bueno que nosotros como hombres podamos sentir ese dolor. Así que creo que hoy podemos permitirnos más allá. Hoy tenemos esta cultura y hemos estado como derribando tantas barreras culturalmente, en donde ahora el hombre también se permite ser sensible, en donde el hombre también se permite sentir, en donde el hombre también se permite tener estas emociones y estar muy claro justamente con estas emociones. Entonces, hoy solo me gustaría que empezaras a mirarte, empezaras a reconocer si tú estás pasando por un duelo, si tú has tenido un duelo, inclusive reconocer si este duelo ya tiene demasiado tiempo. Quiero decirte que los duelos están ahí. Somos personas con cambios, con situaciones en donde esta parte del duelo lo tenemos todo el tiempo. Tenemos estos duelos constantemente. Inclusive tenemos duelos diariamente. Así que reconocerlos y echarnos una mirada tal vez a algo que ha quedado oculto o que ha quedado atrás hace muchísimo tiempo. El podernos permitir acerca de poder sentir este dolor justo para poderlo aliviar. Justo cuando nosotros lo podemos mirar, lo podemos resolver, lo podemos expandir, lo podemos sanar. Pero se requiere de mirarlo y de sentirlo para poder crear una diferencia con nosotros. Así que mi invitación es reconocer tal vez estos duelos que no importa cuánto tiempo haya tenido, no importa si pasó hace 20 años o hace 30 años, si no lo manejamos, si no lo sanamos, si no lo trabajamos, va a ser una constante, inclusive una determinante para tomar decisiones. Y tal vez a partir de estos duelos es que nosotros hemos tomado decisiones y es que nosotros hemos inclusive cambiado el rumbo de muchas cosas hacia con nosotros como personas. Así que mi invitación es poder mirar el duelo y a partir de ahí generar una diferencia para con nosotros mismos. Adelante, Pedro. Siguiente, por favor. Y pongo aquí el mapa porque quiero decirte que justo esto de la muerte no importa. No importa qué raza seamos, no importa qué estatus social tengamos, no importa la edad que tengamos, no importa el género, no importa la religión, no importa absolutamente nada. Nosotros como humanidad, todos como humanidad, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos a alguien significativo que se adelanta, en las ocasiones puede ser repentino o en muchas de las ocasiones también puede estar esto a partir de una enfermedad y tal vez ha llevado como bastante tiempo, sigue siendo un duelo. Entonces,
Para ti, para mí y para todo el planeta entero, la parte del duelo es algo que vamos a estar viviendo constantemente. Es algo que no podemos detenernos. Nosotros somos seres emocionales. Nosotros nacemos siendo seres emocionales. Y justo lo que nos genera el carácter es dependiendo de qué tanta emoción nosotros tenemos, ¿no? De qué manera nosotros hemos nacido con estas emociones y permitirnos también saber y conocernos acerca de nuestras emociones. Así que lo que tú sientes, lo que has sentido o lo que vas a sentir puede ser igual para cualquier persona en cualquier parte del mundo. No hay una diferencia con el aspecto del duelo. Constantemente vamos a estar teniendo duelos y es importante que nosotros podamos concientizarnos acerca de cómo sentimos para prepararnos, para poder crear una diferencia y para hacer algo distinto para con nosotros. Adelante, Pedro. Así que la respuesta a la pérdida de nuestro ser querido, pues es, como te estaba diciendo, conforme a la relación. Si No importa, no importa la cultura. Entonces, creo que esa ya la dije, pero solamente como para reforzarte acerca de esta respuesta, acerca de la pérdida. Eh, si fue significativo, va a doler. Así que, dependiendo de tu relación. Siguiente, Pedro, por favor. Y encontré este significado acerca de la palabra perder, sí, la etimología. Per tiene que ver con al extremo, ¿no? Der tiene que ver con el dar. Entonces, es conceder más de lo que estoy dispuesto a dar. Esto justamente tiene que ver con el aspecto de las pérdidas. Tal vez a veces no tenemos esta preparación, no tenemos esta inteligencia emocional y en muchas de las ocasiones pareciera que el perder puede ser inclusive hasta como un castigo o el perder puede ser un aspecto karmático o el perder puede ser algo con un resultado totalmente devastador. Pero si podemos poder tener esta mirada, es justamente tal vez es conceder más de lo que estoy dispuesto a dar, ¿no? Y estar en esta respuesta acerca de poder dar. Así que mi invitación es que justo podamos mirarnos de una manera distinta acerca de lo que es el significado. Siguiente, Pedro, por favor. Y marco esta parte. Hay 5 etapas significativas acerca de lo del duelo. El duelo es como ciclo, ¿no? Entonces, este círculo pues también es constante. Estas 5 etapas son significativas y te quiero hablar más adelante acerca de cada una de ellas, solamente como para que sepamos acerca de lo del ciclo. Siguiente, Pedro, por favor. Ok. Pásala, por favor. Esa se ha de haber pasado. Discúlpame, no la borré. Ok. Ok. No necesariamente se producen en algún orden específico ni duran lo mismo para cada persona. Todos somos completamente distintos. Los duelos son totalmente individuales. No hay una comparación. Y mi invitación es acerca justo de poder salirnos del juicio, porque algunos de nosotros, tal vez estemos ya muy preparados acerca de los duelos. Y cuando miramos al otro, cuando nos podemos dar cuenta del otro, de lo que está pasando o cómo lo está pasando, pareciera que todos nosotros queremos ser salvadores. Pareciera que el sentirnos mal o estar tristes eh, está mal visto. Y, y hacer un poquito de énfasis acerca antes de entrar a estas etapas de lo de la negación y volvernos más humanos, es ser más humanos, más empáticos hacia con el otro. No hay nadie que sienta, que piense igual que cada uno de nosotros. Así que cada una de las etapas será totalmente distinta acerca de esto.
quiero hablarte de la primera etapa, considerada como la primera etapa, que es la negación y el aislamiento. En esta parte, en muchas de las ocasiones nos llegan como por sorpresa, nos llegan como por sorpresas estas noticias. Muchas de las ocasiones tenemos sentimientos demasiado reforzados o muy profundos acerca de la persona, de la pérdida o de la situación que nos esté ocurriendo. Y lo primero que puede ocurrir justo es esta parte de no es cierto, es esto no está pasando, esto no está haciendo, esto no es real. Así que es muy normal que nosotros de primera instancia generemos esta negación. La negación es una protección totalmente hacia con nosotros para poder empezar a digerir. Y en muchas de las ocasiones, cuando no estamos dispuestos a empezar a digerir, cuando nosotros no estamos dispuestos a justamente a tener una aceptación, la negación puede ser una muy buena aliada como para empezar justamente como a ese poco a poco o a ese paso por paso. La negación en muchas de las ocasiones viene acompañada justamente del aislamiento. Eh, no nos gusta y como estamos preparándonos acerca de lo que viene, el aislamiento también es un... Quiero hablarte acerca del aislamiento. El aislamiento también es un buen aliado hacia con nosotros. El aislamiento lo que nos va a hacer, nos va a permitir mirarnos, nos va a permitir observarnos, nos va a permitir sentirnos. Y justo en esa parte de estar aislado, que pareciera que en muchas ocasiones está mal visto, creo que es un encuentro hacia con nosotros. El aislamiento como etapa, como fase, también es muy importante para con nosotros, el podernos apartar. En muchas de las ocasiones no nos gusta que la gente nos vea, no nos gusta que la gente se entere, no nos gusta que la gente sepa de qué justo es lo que nos está ocurriendo. Y en este aislamiento tal vez tenemos la oportunidad de poder encontrarnos, de poder recordar, de poder tener esta añoranza, de poder tener esta nostalgia, ¿no? De poder tener extrañar, eh, eh, contar cada una de las situaciones, regresar inclusive al pasado con situaciones que nos hayan traído y que hayan sido significativas acerca de la persona o de la situación o del lugar en donde estuvimos viviendo tal vez. Entonces, esta parte del aislamiento es importante como etapa para poder crear un algo distinto para con nosotros. Es un encuentro total en donde nosotros somos transparentes y honestos con nosotros mismos y nos podemos permitir crear una diferencia para con nosotros. Nos podemos permitir sentir, nos podemos permitir extrañar y añorar. Así que tal vez en muchas de las ocasiones estamos acompañados ya sea en el trabajo o por la familia, pero buscamos un pequeño espacio, tal vez ese rincón en esa habitación o esa caminada en el jardín o subir tal vez a la azotea y mirar a las estrellas. Son partes importantes que pueden crear una diferencia hacia con nosotros. Así que pasando lo que es la primera etapa, que es la negación y el aislamiento, viene una segunda etapa que es la ira, el enojo. Y para nosotros, la emoción del enojo, la emoción de la ira, es una de las más fuertes. Es una emoción cargada totalmente de muchísima energía, como una preparación hacia un algo. En muchas de las ocasiones, esta ira o este enojo está manifestado de otras formas, de maneras distintas, pero poder echarnos un clavado acerca de lo que es la ira, poder estar aceptando también. Y cuando esto ocurre, por lo general, lo que pasa es que esta ira es desquitada o sacada con las personas que son más cercanas a nosotros, las personas que están más cerca. También hay una parte de enojo acerca de la persona que se fue. Hay una parte de enojo con las personas que han fallecido. Y aunque esto es razonablemente bien pensado, aunque nosotros razonablemente sabemos que esto es lo que está pasando,
¿no? Y como razonando que es una etapa de vida, bueno, la muerte, nos enojamos con la persona acerca de por qué te fuiste, por qué me dejaste, si yo necesito de ti todavía, por qué no me avisaste, por qué tuviste que partir, y enfocamos justamente esta ira acerca de la persona también que se fue, y también esta ira es un enojo en muchas de las ocasiones hacia con nosotros mismos. Están todas estas situaciones que son como los hubiera, y si me hubiera acercado más, y si hubiera dicho, y si me hubiera demostrado, y si hubiera comprado tal cosa, o si hubiera llevado al hospital, o si hubiera cambiado de doctor. Entonces, esta ira también puede ser en muchas ocasiones un enojo hacia con nosotros mismos, un enojo hacia todas las circunstancias que no pudimos crear. Y esto siempre como que se va reforzando, y en muchas de las ocasiones no nos atrevemos también a aceptar que nosotros estamos enojados, y esa ira también puede estar en muchas de las ocasiones enmascarada por muchos aspectos, ¿no? Inclusive podría ser que nosotros estemos pasándola bien, o que nosotros estemos en una convivencia, o que nosotros podamos estar laborando de una manera formal, y, y el enojo puede estar dentro de nosotros, ocultado, o sea, oculto totalmente. Entonces, creo que es importante que podamos reflexionar acerca de si nosotros estamos enojados con eso que ocurrió, de si nosotros estamos enojados con las personas que nos rodean, que si nosotros estamos enojados con la persona que partió. Pero algo muy importante es podernos mirar si nosotros estamos enojados con nosotros mismos. Así que eh, es una parte importante acerca del duelo. Pedro, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? La, la, la negociación es una parte muy importante para con nosotros. Puede volverse una aliada en todos los aspectos. La negociación es una parte en la cual nosotros empezamos a ser más flexibles para con nosotros mismos. La negociación es una parte que nos empieza a dar como una pauta, nos empieza a dar este pequeño alivio. Empezamos a sentir que cambiamos, que respiramos de una manera distinta, que nuestro cuerpo está haciendo otro. Empezamos a darnos cuenta que podemos platicar con el otro, que podemos crear otras cosas, que podemos crear situaciones distintas. Cuando nosotros no tenemos esta parte de la negociación, somos demasiado rígidos y demasiado juiciosos con esa parte, como si las cosas tuvieran que ser solamente de una manera o solo de una forma. Cuando no tenemos esta flexibilidad, tenemos etiquetas muy marcadas, y esta parte de introyección, esta parte que nos inculcaron o que nos dijeron como todos los deberían de ser. Cuando no hay una negociación, yo puedo notar en mis pacientes que la mayoría de las veces hay muchísimo sufrimiento por tener algo tan fijo y tan bien marcado. Así que importante para mí, creo que la negociación es una parte en la cual nosotros empezamos a generar una flexibilidad. Nosotros empezamos a darnos cuenta que hay otras partes importantes. Nosotros empezamos a darnos cuenta que hay otras personas en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que empezamos a ver la vida de una manera distinta. En la negociación es donde nosotros podemos generar propósitos totalmente nuevos. En la negociación es donde nosotros podemos generar inclusive metas, ¿no? A donde podemos llegar. Cuando hay una negociación tenemos la apertura para cambiar nuestra realidad totalmente. Así que esta parte de la negociación es importante para poder crear una diferencia, no solamente conmigo, sino con todas las personas que me rodean en todos los ámbitos, familiar, de amistades y laboralmente. Así que quiero hablarte acerca de la depresión, que es la etapa número 4, acerca de la depresión. Y
La depresión tal vez es una tristeza que está siendo como muy constante. Cuando nosotros tenemos esta emoción como tristeza, la emoción como tristeza es una emoción que pasa rápido, que podemos darnos cuenta. Pero si nosotros continuamos acerca de esta depresión y viene inclusive como la parte instantánea acerca de cuando nos toma por sorpresa, nos deprimimos por dónde vamos a enterrar a la persona, por cómo le vamos a hacer, si tenemos o no tenemos el lugar, si hay o no hay dinero, si la familia nos va a apoyar, como en esa parte que tiene que ver con mucho con lo de la afuera. Hay una parte importante de la depresión que tiene que ver con una mirada hacia adentro. En muchas de las ocasiones, estas depresiones no se notan. Hay personas que prefieren como tenerlo como muy al fondo y guardarlo y esconderlo. Hay una depresión que tiene que ver con esa parte de no querer soltar, de no soltar el dolor. Y pareciera que a veces esa parte del dolor es un trato con la persona que ha fallecido o con lo que he perdido o con lo que se ha ido de mi vida. Así que generamos lealtades muy, muy fuertes y que justamente entre más grande sea la lealtad que tenemos hacia con la persona, la depresión puede ser aún muchísimo más profunda. Así que podernos darnos cuenta acerca de justo si esto está afectando, si esta parte ya lleva demasiado tiempo, si esta parte ya está siendo hasta un tipo de patología en donde ya es una constante, ¿no? Ya es un estilo de vida. Así que poder mirar la depresión y poder aceptar acerca de que también eso eh, es parte de nosotros, porque en muchas de las ocasiones lo que sucede mucho con los pacientes es acerca de que esta depresión es una vergüenza. O sea, yo no puedo hablar acerca de que estoy deprimido porque me avergüenzo, porque se supone que yo tendría que ser fuerte, porque se supone que yo tengo, no sé, tanto estudio, porque se supone que yo soy el eje de la casa o porque se supone que yo soy un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, poder mirar tal vez si estamos en este punto acerca de lo de la depresión, poder permitirnos y a partir de eso poder crear un algo más. Pedro, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? La aceptación para mí es más allá de, híjole, para mí es una parte muy importante y muy grande. Es un regalo totalmente de vida que nosotros podemos tener acerca con nosotros mismos. Creo que el poder tener aceptación nos puede generar este alivio. Y en muchas de las ocasiones pareciera como si esta aceptación también ya fuera de una manera fija. eh, la aceptación para mí es justamente la integración acerca de lo del evento, la integración acerca de lo sucedido, la integración acerca de cómo está siendo la realidad, mirada de una forma totalmente distinta. La aceptación para mí creo que tiene que ver con esta parte organísmica, con esta sabiduría que yo estoy aceptando, que estoy teniendo esa apertura para que pueda crear un algo más. Y con respecto a todo esto acerca de las fases de lo del duelo, también me es importante decirte que no es que estén, aquí se enumeran porque pues son como las 5 marcadas, pero no es que estén totalmente una que vaya la 1, la 2, la 3 o la 4. Quiero decirte que en muchas de las ocasiones esto es totalmente cíclico, o sea, puedes estar de la negación a la aceptación o de la aceptación regresarte a la depresión o como sea. Entonces, creo que los duelos son totalmente individuales, son únicos y en muchas de las ocasiones pareciera que ya lo hemos superado o pareciera que ya no tenemos nada que manejar o pareciera que ya no tenemos nada que trabajar. Así que haciéndote la invitación acerca de esto solamente como para que veas que no hay una fórmula ni una manera, ni siquiera tiene que ser consecutivamente. Inclusive puede ser
que de alguna forma tú ya hayas estado preparado acerca de esto y que justo cuando estés ocurriendo esta pérdida o cuando la gente se nos adelante o se vaya, poder tener la aceptación. Y tal vez pueda pasar algún tiempo y después esta aceptación de alguna manera se caiga para podernos regresar tal vez al enojo, ¿no? Tal vez a los hubiera, tal vez a todos los debería. Así que creo que es un trabajo constante y creo que es un trabajo de vida entera. Para mí la parte de lo del duelo es un trabajo que se va a seguir haciendo y en muchas de las ocasiones me gusta decir esta frase, que es que nosotros nunca nos bañamos en el mismo río, ¿no? Entonces, tal vez han pasado 10 años, no sé, por decirte cualquier cosa, y tal vez hoy pueda mirar acerca de un duelo. Yo ya no seré el mismo, y ya no seré el mismo, pero eso no quiere decir que no me siga doliendo. Creo que en muchas de las ocasiones estar con un duelo es tener un aprendizaje de vida para poder eh, darnos cuenta de quiénes somos como humanos. Siguiente, Pedro, por favor. Así que creo que comprender que las etapas no es un sentir, ¿no? Y que no debemos de pasar por todas ellas. Tampoco tiene que ver con que las repitamos, ¿no? O no las repitamos, o si las repetimos también, o sea, no hay nada equivocado. Nosotros como seres individuales tendremos una sabiduría y un aprendizaje, así que podemos estarnos moviendo, ¿no? Como te estaba diciendo, de un lado a otro. Siguiente, Pedro. Es un proceso personal, sin límite de tiempo, ni forma de espacio, ni manera de pasarlo. Quisieran que en muchas ocasiones, tal vez, pudiéramos tener una fórmula o una receta acerca de cómo tenemos que vivir, o cómo tenemos que ser, o cómo debemos de eh, trascender esa parte del duelo. Pero no hay ninguna receta, no hay ninguna manera y no hay ninguna forma. Y en muchas de las ocasiones, la sociedad o la familia nos dice cómo debemos de ser o cómo debemos de comportarnos o cómo debemos de sentir. Y esto es algo que culturalmente pues está muy introyectado. Hay muchas raíces acerca de cómo debemos de ser o cómo deberíamos de ser. Así que pues hacerte una invitación que podamos reconocernos como individuos y que podamos reconocer justo esta parte de lo del dolor y de lo de nuestros duelos. Y como personas, solo es eso. Siguiente, por favor, Pedro. Así que, eh, pues es tan sabia como nuestros, perdón, es tan sabia como las mismas heridas del cuerpo son igual como las heridas del alma, ¿no? Como las heridas emocionales. Pero de esto quiero hablar de más adelante acerca de cómo son. Siguiente, Pedro, por favor. Ok, bueno, quiero hablarte acerca de nuestro camino y este es un camino totalmente individual. Creo que para nosotros, para poder generar algo distinto para con nosotros, es poder mirar nuestros valores, pero mirar nuestros valores hacia una manera para con nosotros mismos. Tener empatía acerca de cómo nosotros somos, de cómo nosotros sentimos, pensamos, y eso tiene mucho que ver con nuestra humanidad hacia con nosotros. Eh, Tener compasión, ser compasivos para con nuestro dolor, para con nuestra pérdida, para con nuestras relaciones significativas o lugares o cosas que nos hayan pasado. Tener la libertad, pero la libertad de elegir, poder tener la libertad de elegir. Y esta libertad tiene que ver mucho con quitarnos tal vez todos esos estigmas o todas estas creencias o toda esta educación que de alguna manera, de alguna forma nos ocurrió con nuestros padres, nos ocurrió con nuestra sociedad. Tener la libertad de poder generar un algo distinto, poder tener una aceptación y perdonarnos acerca si nos arrepentimos de algo
o si estamos en todas estas partes del debería o de los hubieras. Así que creo que no podemos hacer nada con esta situación acerca de algo que ya ocurrió. Y la responsabilidad de apropiarnos de nosotros mismos, ser responsables, tiene que ver justo con esa parte de responder, de poderle responder a la vida y tener la responsabilidad de poder crear un algo para con nosotros, podernos darnos cuenta y generar una diferencia para con nosotros mismos. Así que me gustaría que pudiéramos hacer, voy a mandarle a Pedro, le voy a mandar unas preguntas, quiero mandarles un cuestionario que es muy importante que lo pudieras resolver. Permítete sentir, permítete crear algo para contigo y permítete también, tal vez, inclusive, darnos cuenta de si algo que nos ocurrió hace muchísimo tiempo, de qué manera yo he estado viviendo este duelo, de qué forma fue que he estado pasando, cómo este duelo pues ha representado algo significativo y cómo también este duelo pues de alguna manera ha generado un cambio, una transformación para conmigo. Así que te voy a mandar un pequeño cuestionario ahí con Pedro para que lo puedas resolver en total honestidad y que te puedas dar cuenta acerca de las fases del duelo, acerca de si estás en alguna de ellas viviéndolo, de qué manera lo estás viviendo y cómo lo estás haciendo y qué estás haciendo con esto que te está ocurriendo. Así que para mí es un gusto, para mí ha sido un honor poder estar aquí contigo, poder tener esta presentación. Es la primera presentación de 6 presentaciones que estoy súper honrado de poder compartir contigo. Te agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo a Pedro por la invitación y pues estoy aquí para poderte acompañar. Así que, Pedro. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, hermanos. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente presentación. Buena jornada y pues pasamos a un tiempo personal con las preguntas que tendremos que ya debemos tener por ahí en correo electrónico. Muchísimas gracias.